¿Por qué el narrador del Quijote es un cínico y un farsante? Con anterioridad he hablado del narrador del Quijote como de un farsante lúdico y cínico. No solo es un simple narrador infidente, como decía Valle Arce, alguien de quien el lector no puede fiarse, porque miente con fluida inteligencia. Me refiero al narrador, no al crítico a Valle Arce. Es algo mucho peor. Es un farsante y un fingidor. Es el principal cómplice del protagonista, Don Quijote, artífice y encubridor de su supuesta locura, y simulador, junto con Alonso Quijano, del patológico racionalismo que sustenta el comportamiento y las acciones de Don Quijote. No adelantaré aquí cuestiones relativas a la idea de locura en el Quijote, que considero una impostura, una invención, una farsa, de Alonso Quijano, para poder comportarse como Don Quijote. Me limitaré solamente a subrayar que el narrador es el principal agente formalizador en la novela de esa idea de locura, de la que se apropia Alonso Quijano para jugar a ser, y de hecho ser, un Don Quijote. Obsérvese la actitud inicial del narrador frente al personaje y frente a la historia. El narrador se distancia del protagonista de modo tal que, como narrador, se atribuye la posesión y uso de una razón de la que Alonso Quijano va desposeyéndose paulatinamente y por completo. Con estos iba ensartando otros disparates, todos al modo de los que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje. El narrador se distancia igualmente de la historia, de su contenido y de sus posibles fuentes, cuestionando y relativizando la certeza de toda información al respecto, de toda menos de una decisiva, la relativa al acto mismo de contar verdaderamente aquello de lo que dispone, aunque aquello de lo que disponga sea algo sorprendente e incluso difícil de creer. El narrador convertirá formalmente esa materia en un discurso verosímil. Cito: quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración del no se salga un punto de la verdad. Fin de cita. Siempre que el narrador va a contar algo extraordinario, fuera de lo común, o simplemente desconcertante, lo cual, francamente, tiene lugar a cada paso, trata de justificar lo que sucede desde la verosimilitud y la verdad más firmes. La aparición de Dorotea, por ejemplo, cantando los versos de un ovillejo, se reproduce a partir de la desmitificación del mundo pastoril y subrayando la excepcional autenticidad de la escena. Estando pues los dos allí sosegados y a la sombra, llegó a sus oídos una voz que sin acompañarla, son de algún otro instrumento, dulce y regaladamente sonaba, de que no poco se admiraron, por parecerles que aquel no era lugar donde pudiese haber quien tan bien cantase. Porque aunque suele decirse que por las selvas y campos se hallan pastores de voces extremadas, más son encarecimientos de poetas que verdades, y más cuando advirtieron que lo que oían cantar eran versos, no de rústicos ganaderos, sino de discretos cortesanos. Y confirmó esta verdad haber sido los versos que oyeron éstos. Fin de cita. Paralelamente, las primeras intervenciones de Don Quijote son las de un libro arcaico. Don Quijote habla librescamente, como una antiguaya, y por supuesto, de caballerías. En los momentos más iniciales de la novela, el personaje carece de idiolecto y de lenguaje personal. No posee un lenguaje propio. Su discurso es el hipotexto de la novela de caballerías. El narrador no nos permite oír su voz propia, personal, genuina, y no lo permitirá hasta bastante más adelante. Tras algunos soliloquios iniciales, prestamos librescos de un arcaizante lenguaje caballeresco. Don Quijote no dialoga hasta llegar a la venta y dirigirse cortesanamente a dos mozas del partido que sólo pueden sorprenderse de su presencia y reírse de sus palabras. Non fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, cá la orden de caballería, que profeso non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. Fin de cita.